Aquí es donde nace el humanismo, en su forma más profunda. No como negación de lo espiritual, sino como afirmación de lo humano. El sentido no cae del cielo, se crea en la tierra. En el cuidado mutuo, en el conocimiento, en el arte, en la curiosidad, en la compasión elegida, no impuesta. La ciencia no responde a todas las preguntas y nunca lo hará, pero tiene una virtud esencial: acepta no saber. No promete certezas eternas, avanza corrigiéndose. Y en ese proceso nos ha permitido comprender el universo con una profundidad que ningún mito antiguo podría haber anticipado. Y aún así, conocer no destruye el asombro, lo multiplica. Saber que somos polvo de estrellas no nos empequeñece, nos conecta. Comprender que somos el resultado de miles de millones de años de evolución no nos vacía de sentido. Nos sitúa dentro de una historia cósmica inmensa. No necesitamos ser el centro del universo para importar. Importamos porque existimos, porque sentimos, porque pensamos, porque somos conscientes de nuestra fragilidad. Tal vez ese sea el verdadero paso evolutivo de nuestra especie: dejar de buscar padres cósmicos y asumirnos como adultos morales. Dejar de pedir respuestas y empezar a hacernos mejores preguntas. Esto no es una invitación al cinismo ni al nihilismo. Es una invitación a la honestidad intelectual. A reconocer que muchas de las historias que nos contaron fueron intentos humanos de comprender un mundo hostil, no revelaciones divinas inmutables. Y comprender eso no nos hace peores personas, nos hace más responsables. Porque si no hay plan divino, cada injusticia es intolerable. Si no hay juicio final, cada acto cuenta aquí y ahora. Si no hay salvación garantizada, cuidar esta vida se vuelve urgente. Quizá la pregunta correcta nunca fue ¿existe Dios? Quizá la pregunta siempre fue ¿qué tipo de seres humanos queremos ser sabiendo que estamos solos y aún así podemos elegir el bien? Pensar creer no pretende dar respuestas definitivas. Pretende algo más difícil y más valioso: invitarte a pensar por ti mismo, a no aceptar ideas solo porque son antiguas, a no rechazar preguntas solo porque incomodan. Si este viaje te ha removido, no significa que debas abandonar tus creencias. Significa que estás reflexionando. Y reflexionar es un acto de valentía. Aquí no atacamos la fe personal, analizamos las ideas. Porque las ideas moldean el mundo. Y solo cuando las examinamos, dejamos de ser moldeados por ellas sin darnos cuenta. Gracias por acompañarnos hasta el final.